esa suficiencia energética que tiene que tener San Juan, Lucas? En primer lugar, es correcto lo de los proyectos mineros, pero yo agregaría que San Juan necesita de infraestructura de energía independientemente de los proyectos mineros. Si nosotros seguimos creciendo al mismo ritmo, vamos a tener problemas en el 2030, 2032, dependiendo quizás del criterio o quién haga el cálculo, y si arranca algún proyecto de cobre, mucho antes. El gobierno de San Juan, a través de EPSE, que es su brazo ejecutor en materia energética junto con el EPRE y la DRE, está trabajando en planificar la ampliación de los sistemas de transporte o del sistema de transporte. En el caso particular de los proyectos mineros, todos requieren de ampliaciones del sistema de transporte en 500 kV, de estación transformadora, de líneas. San Juan necesita un segundo vínculo con el SADI, con el Sistema Argentino de Interconexión, ya sea a través de La Rioja o de Mendoza, y es difícil que esas inversiones salgan de algún privado en el contexto actual. Entonces, de alguna manera, el gobierno de San Juan, a través de EPSE, tiene que ordenar esas inversiones, ya sea haciéndolo como nosotros como generadores, asociados con otros privados, en fin, pero alguien tiene que comenzar con esos proyectos. Porque si esperamos a que los privados tomen la posta en ese sentido, los privados van a primero querer el contrato de energía firmado antes que la inversión, y nosotros no podemos depender de esa coyuntura para la provisión de San Juan. El desarrollo de esa infraestructura tiene que estar vinculado no solamente al crecimiento de determinada industria, sino a la demanda futura del conjunto de la población. Hay que entenderlo en esos términos. Exactamente, en esos términos. San Juan viene creciendo por encima de la media del país en términos de consumo de energía eléctrica, y eso que todavía no vemos un efecto tan grande respecto de la minería, porque no es solamente lo que consume la mina. Cuando la gente trabaja en la mina, se compra un aire acondicionado, se compra un televisor, toda la economía fluye y el impacto es bastante superior a la demanda solamente de la mina. Entonces ahí es donde tenemos que poner el foco. Durante muchos años San Juan apostó a la energía hidroeléctrica. Hace ya un tiempo viene apostando por la energía solar. ¿Ese es el camino? No, yo creo que el camino es mixto, de varias fuentes de energía. Primero porque es difícil, digamos, saber qué va a pasar en el futuro. Creo que nadie tiene las herramientas para hacerlo. Y en segundo lugar porque siempre es bueno en términos energéticos de tener varias fuentes de energía. Por supuesto, la hidroeléctrica fue en su momento también por una cuestión de que nosotros necesitamos embalses por nuestra condición de desierto. Pero no es la única fuente de energía. Luego apostamos por la solar, creo que fue una muy buena decisión del gobierno de San Juan, una política de Estado, pero a futuro la energía solar también tiene sus desafíos tecnológicos. Hay que empezar a almacenarlas, hay que empezar a mirar energía geotérmica. Nosotros tenemos un proyecto geotérmico que estamos tratando de reactivar, hay que empezar a mirar quizás alguna central térmica en San Juan, justamente para tener una red más robusta. San Juan no tiene más centrales térmicas porque no tiene gas, pero en el futuro entendemos que podríamos tener gas y tener una matriz energética que nos dé más seguridad, no depender solamente de una tecnología. Por supuesto, el sol sanjuanino sigue siendo una gran ventaja. Mencionaste, Lucas, la energía geotérmica, lo cual en otros países está ampliamente desarrollado y en la Argentina no, aún a pesar de tener emergentes geotérmicas importantes, sobre todo en la Patagonia, sur de Mendoza, centro de Neuquén. En San Juan, específicamente, ¿dónde y con qué dimensión sería esa capacidad de generación geotérmica? Es muy buena la pregunta. Eso responde a dos factores. En primer lugar, dónde están los proyectos, y en segundo lugar, el costo de las líneas, digamos. Exactamente. Nuestra geotermia está en lugares muy remotos, entonces hay que traerla y eso es caro. Y hasta el día de hoy no habían tarifas que justificaran esas inversiones. El proyecto nuestro está en el Valle del Cura, es muy cercano al proyecto Veladero y originalmente se potenciaba con Pascualama. Cuando se cierra el proyecto Pascualama y Veladero se conecta a Chile, ese proyecto deja de tener sentido porque está muy lejos de la estación más cercana, que en este caso es Bauchaceta, en la zona de Las Flores. Pero justamente ahora, con las tarifas del mercado eléctrico actual y con la proyección a futuro,
ya se vuelve muy interesante ese proyecto. Sumado a eso, nunca terminamos la prospección de ese proyecto. Comenzó siendo un proyecto de 5 megavatios, luego 10, luego 20, 25, estimamos 50, pero hay que hacer inversiones para terminar de hacer la prospección y ya con un proyecto de 50 megavatios en firme o superior, eso justifica ampliamente una conexión a la red y además en una zona que necesita lo que nosotros denominamos potencia rotante o potencia firme, porque esa es una zona por ahora solamente de generación solar fotovoltaica. Y tener una masa rotante cerca para el sistema eléctrico es muy bueno eso. En primer lugar porque absorbe variaciones de la red y en segundo lugar, por supuesto, porque da energía durante la noche, digamos, que los parques no. Sí, y además es inagotable, digamos. Y además es inagotable, renovable, bueno, tiene múltiples ventajas. Argentina sigue teniendo un costo energético alto en función de los países desarrollados. Eso también hace que la industria sea más cara que en el resto de los países. ¿En algún momento vamos a poder tener energía barata? Si yo supiese eso, quizás sería millonario, no lo soy, pero ¿Va en camino? Yo creo que sí. Nos asociamos en todo caso. Claro, es una buena pregunta. Yo creo que sí, o sea, todas las proyecciones, justamente estuvimos hablando hace poco con otros generadores de esa pregunta particularmente. Argentina no es solamente el contexto respecto de otros países, sino respecto de los recursos que tiene. Argentina tiene muchos recursos energéticos, no solamente mucho gas natural, sino también muchos recursos renovables, todavía tiene un potencial hidroeléctrico grande, es un país que requiere de mucha inversión para desarrollar, pero que Argentina debería parecerse a los países que tienen eso, mucho gas, muchas renovables, mucha hidroeléctrica. Particularmente siempre nos comparamos nosotros con Texas o con algunos estados de Estados Unidos que tienen una matriz similar y los costos nuestros responden a países europeos que parece que no tienen recursos, que no tienen gas, que tienen que importarlo en barcos, que de hecho Argentina importó gas en barco en algún momento y lo está haciendo. ¿No? Una locura. Sí, una locura. Una locura. Pero el precio nuestro debería ser o acercarse quizás a, no sé, 45, 50, 55 dólares el megavatio hora. ¿Y cuánto estamos pagando hoy? Y hoy es difícil de estimar, pero estamos por encima de los 70, digamos. O sea, hay que ver cómo cierra este año, hay que ver el promedio anual, pero estamos en ese número y estamos en ese número con un país con una economía bastante frenada. Si la economía realmente se reactiva, empiezan a andar las máquinas menos eficientes, que son muchas en la Argentina, más de 10.000 megavatios de máquinas poco eficientes, que son muy caras. Y ni le digo cuando vengan los autos eléctricos. Y cuando vengan los autos eléctricos, la demanda minera, o sea, entonces si la generación no acompaña eso, bueno, por supuesto que el precio va a tender a subir en el corto plazo. En el largo plazo deberíamos tender hacia un mercado mucho más parecido a lo que dije recién. Tiempo atrás tuvimos aquí en nuestro living a directivos de una empresa que explora un proyecto muy importante, La Cordillera, y nos decía, si se pone en marcha, el equivalente de la demanda es otro San Juan. Así de grande es la cosa, así ¿esta es la dimensión de la demanda eléctrica de un proyecto minero? Así de grande, así de importante, así de complejo. violento. Claro. No, es correcto eso. El proyecto Vicuña es, en su primera etapa, 270 megavatios en firme, eso es otro San Juan, y si sumamos Filo del Sol son 400 megavatios en firme. Es más grande que todo San Juan. Pero ahora, ¿hay posibilidad de autoabastecerlo? Posibilidades hay, por supuesto que hay, nosotros queremos que sea así. Yo creo que ellos como compradores de energía van a querer tener una cartera de proveedores de energía o de generadores, pero nosotros vamos a tratar de que la mayor cantidad de esos proveedores sean locales, digamos, ya sea a través de EPSE o a través de otros generadores, pero que sean locales, en primer lugar porque nosotros somos competitivos, o sea, no estamos obligando a que compren energía cara, ¿sí? Hay que decirlo eso. Los parques solares en San Juan son muy competitivos, están sobredemandados, y en segundo lugar porque, bueno, es economía circular, es validar la licencia social, es seguir que esos recursos se sigan volcando en la provincia de San Juan. Para que un proyecto pueda tomar a costa de regalías futuras la construcción de su parque solar o lo que fuera, ¿tiene que tener la aprobación también del gobierno de la provincia? Sí, de la Cámara de Diputados, es así. O sea, no todo proyecto, por más que sea una inversión para minería, va a ser autorizado por la Cámara de Diputados. No. Para que quede claro eso. Para que quede claro, sí. Una última pregunta por mi parte, vamos a algo mucho más chiquito. Avenida Circunvalación.
Sí, va a tener autoabastecimiento también la avenida Circunvalación. La avenida Circunvalación, ya estamos por terminar esa obra, ahora el mes que viene se termina. Va a ser la primera avenida 100% sustentable de la República Argentina. El 100% de la energía que consume el anillo de circunvalación para su iluminación va a provenir de los sistemas solares y está bajo la ley de generación distribuida. Me siguen preguntando por sistemas de baterías, porque a veces la gente no lo comprende. Nosotros usamos la red como batería. O sea, toda la energía que se genera durante el día va a la red y se compensa al 100% con la energía que tomamos durante la noche. ¿Por qué? Porque es la forma más eficiente y barata de hacerlo. Pero ese proyecto está en marcha y pronto a culminarse. Son temas realmente muy interesantes y particularmente importantes de cara al futuro. Te comprometemos, Lucas, a volver a conversar estos asuntos aquí con nosotros en De Sobremesa. Gracias por la invitación y si me dejan solamente 2 minutos decir que estamos también trabajando en el proyecto Versu, que es un proyecto pequeño y de residuos sólidos urbanos. Residuos sólidos urbanos que va a transformar los residuos sólidos urbanos del Departamento de Sarmiento de Energía. Ese es un proyecto emblemático. Hemos tenido justamente esta semana la visita de gente de INVAP, de una empresa que está en el sur, que es un orgullo argentino. Totalmente. Porque queremos junto con ellos replicarlo luego en otras ciudades pequeñas. Vamos a hablar entonces también del asunto. Lucas, muchas gracias. Gracias a ustedes. Tenemos que ir a Brasil. Nos vamos a Brasil. Inmediatamente, dale. Está con nosotros